¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Diálogo Bíblico. Estamos iniciando una nueva conversación. Gracias porque nos sintoniza, nos ve. Ese apoyo lo necesitamos para seguir con estas audiciones. Gracias a quienes hacen posible, a aquellos que no se ven también, que salgamos al aire. La semana pasada conversábamos acerca de estas excusas que uno puede colocar. Yo quise decirlo, pero después se me fue y se lo voy a decir ahora en la introducción a ustedes, que cuidado con el que cuente la historia y no le saque la aplicación personal. Porque a veces podemos estar estudiando a Jonás y nunca hacer una aplicación personal. En esta semana vamos a conversar acerca de motivación y preparación para la misión. ¿Qué le parece el tema? Bienvenidos y bienvenido, pastor. Vamos a ver motivación y preparación. Gracias, Raúl. Es un lindo tema el que vamos a estudiar en esta semana, que estamos repasando en esta hora. Quizás voy a contarte un poquito de mi historia pasada. Cuando yo era joven, hubo un grupo que hacía excursiones acá en Chillán. Y un día dijeron, mire, queremos escalar el volcán Chillán. Ignorante de lo que es escalación, pero motivados por llegar a la cumbre, me inscribí y fuimos. Yo tuve momentos en que quería dejar todo y no seguir, pero miraba hacia arriba y miraba que tenía que llegar a ver el volcán y se podía ver la copa del volcán, ese gran hoyo donde explota la lava. Y no en ese momento no era lava, pero sale un gas muy fuerte. Y eso me llevó a llegar allá. Entonces yo digo, cuando uno dice acá motivación y preparación, puede que te cueste si no tienes un blanco, una meta que quieres alcanzar, pero que sea una meta que te quiera llevar realmente, o que la estimes tanto que no importa lo que te esté pasando, vas a llegar con esa meta. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos ungidos por el Espíritu Santo para cumplir la misión. Fíjate que Lucas 24 va a hablar, Lucas va a hablar bastante sobre este tema desde la resurrección de Jesús, y él va a seguir en ello contando los otros antecedentes después de la resurrección. Cierto. O sea, toma mucho tiempo y tema y conversación. Claro, el contexto que está en Lucas 24 nos habla de dos discípulos que caminan hacia Emaús. Iban conversando en el camino desanimados por todos los desastres, las situaciones que habían ocurrido en Jerusalén. De pronto, un caminante desconocido se integra al grupo de dos y empiezan a conversar delante de él. ¿No has escuchado lo que ha pasado en Jerusalén? Pero este caminante solapado era nuestro Señor Jesucristo, que empieza a aclararle por las Escrituras que el Cristo tenía que morir, tenía que predicar, tenía que morir y que tenía que resucitar. Y ellos lo reconocieron cuando se dieron cuenta que era Jesús. Nos dice la Escritura, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y con las Escrituras Jesucristo les fue explicando el momento. Eran 12 apóstoles y un grupo mayor de personas, todos desanimados. Imaginémonos que Dios no hubiese intervenido, que lo hubiese dejado desanimado, se deshace la iglesia inmediatamente. Pero Jesucristo apareció, dio un mensaje: estoy vivo, he resucitado, he cumplido con la palabra de Dios. Así que ahora ustedes tienen que motivarse, porque el Cristo no está muerto, sino que el Cristo que a ustedes los guió tantas veces está vivo y Él va a seguir haciendo su obra.
Siempre he pensado cuál era la razón por qué ellos iban para allá. Ah, sí. No dice la Escritura, Sí. pero ¿por qué se iban de Jerusalén cuando Dios les ha dicho que estén ahí, qué sé yo? Ahora, el otro detalle, para que veas tú el concepto de motivación, que te rompe barreras. Ujú. El otro detalle, cuando a Jesús le dicen, quédate que se hace tarde. Sí. Ese concepto de quédate que se hace tarde tiene muchas connotaciones. Y una de ellas, que el caminar tarde o de noche era peligroso en esos lugares. Sí. Uno ve que van caminando, que no haya... Pero tú sabes que en todo tiempo es así. Entonces, cuando ellos descubren que Él ha resucitado, aparece ahora la motivación. ¿Y qué es lo que hacen? Le dice a su compañero, oye, mañana temprano tenemos que ir a Jerusalén. ¿Eso es lo que dijeron? Interesante, ¿te fijas? Ellos fueron de inmediato. Salieron enseguida. Sí. Claro. ¿Entiendes? Hay que tener algo en el corazón para poder decir las palabras de Dios, y el Señor no nos pide a nosotros que inventemos algo dentro de nuestro interior, sino que Dios mismo se encarga de eso. Dios trabaja en nuestros corazones, trabaja en nuestra vida con hechos, con providencias, y el Señor dirige esto. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por la mano del Señor, por el Espíritu Santo, porque el testificar tampoco es una obra netamente humana. Es una obra divina que actúa dentro de nuestros corazones y que nos motiva a hablar de Cristo y contarle a las personas cuántas maravillas hace el Señor por nosotros. Claro. Por eso que no es un acto humano que le vamos a pedir a la gente, tú tienes que hablar de Jesús, no. Jesús tiene que prepararnos, tiene que estar allí haciendo una obra en nosotros. A veces podemos estar hasta 16 años preparándonos como Guillermo Miller, por ejemplo. Claro. Él se preparó 16 años y no hablaba una palabra de sus descubrimientos bíblicos, ni de Jesús. Pero cuando estaba lleno, llegó el momento y él dijo, si me invitan a predicar, voy a ir, pero si no, me quedo callado. Y llegaron las invitaciones. Llegó una, llegó otra y nunca paró. Predicó más de 15 años sin parar. Ahora, Y a veces todas las noches. solo un detalle, ¿eh? ¿Te acuerdas tú cuando las mujeres fueron al sepulcro? Sí. Dice que lo encontraron vacío. ¿Pero vacío de qué? Cuando vienen los discípulos, también lo encontraron vacío. Pero fíjate, voy a decir así, hay un respaldo para que esta motivación te lleve. Uh-huh. Habían lienzos. Y ellos sabían que esos lienzos eran de Jesús. Sí. Mira, el concepto de motivación y de preparación tiene que tener una base bastante sólida también, porque no puede estar motivado por algo que cuando alguien te pregunta, la verdad que no sé, pero a mí me dijeron, ¿estás motivado de una noticia? A mí me dijeron, eso te baja el perfil. Uh-huh. Dice que ellos estaban acá, y voy a leer quizás el texto, que dice, mientras aún hablaban, ¿de qué hablaban? De estos hechos maravillosos que estaban sucediendo, que ha resucitado, pero no lo habían visto, no tenían la certeza, estaban creyendo, las mujeres creyeron, yo imagino que ¿qué fueron a hacer después ellas? Hay muchos detalles que no hay y un día los vamos a conversar, pero ¿qué es lo que dice? Mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Y aquí hay cosas muy proféticas, porque ese concepto de paz es el concepto del Cristo del Antiguo Testamento. Y Sí. lo otro, ¿cómo entró? Sí. En realidad, poniéndonos en el lugar de los apóstoles, ellos hasta ese momento tenían un maestro, un Cristo muerto, que se morían sus esperanzas. Porque si moría su maestro, no se cumpliría la palabra que predicó. Tampoco dejó una organización establecida entre ellos.
había mucha duda, un desconcierto. Para ellos el Cristo tenía que vivir, tenía que reinar, tenía que ocupar todo el territorio de Israel. Era el descendiente de David que iba a ocupar ese gran trono esperado por años. Pero ahora todo se fue a tierra. Había un desánimo, una meditación, y allí empezaron ellos a revisar toda su vida, los 3 años y medio que estuvieron con Cristo, las predicaciones de Jesús, los milagros de Jesús, pero había en ellos una incógnita que no podían resolver. Tampoco su fe les daba para creer esa palabra de Cristo, que en 3 días me voy a morir y en 3 días voy a resucitar. Y es por eso cuando se les apareció Jesús les dijo: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que hoy tengo. Y mostró las manos y los pies. Y ellos, cuando vieron esto, sin duda que vieron los pies de Jesús, que los conocían muy bien. Recordemos que ellos vivieron con Cristo. Conocían muy bien las manos de Jesús, que era una característica de Jesús, que usaba sus manos para predicar, para sanar. Ellos tenían un registro mental muy correcto y muy perfecto de extremidades de Jesús y de manos de Jesús. Y es por eso que cuando ellos vieron las heridas, se dieron cuenta de que no era otro, era el Cristo el que estaba resucitado. Y dice, y no lo creían y estaban maravillados, a tal punto que Jesús tuvo que decirles: ¿tenéis algo de comer? Y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Allí ellos creyeron y dijeron: Jesús está vivo, está resucitado, y les volvió la esperanza y el entusiasmo. Ahora todo tiene sentido, porque Dios y Jesús está vivo. ¿Sabes tú que Pedro habla en ese concepto de un Cristo que va a ser humano siempre? Sí. Habla de que el espíritu de los profetas que estaba en ellos, y refiriéndose al Antiguo Testamento, el espíritu de Cristo Que estaba en ellos. que estaba en ellos. O sea, fíjate que este enlace que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es tan maravilloso para darle una base. Y ahora tú comentas esta situación y dices: oye, qué interesante cómo ellos están, ¿no es cierto?, descubriendo y se está colocando en su mente las profecías, los dichos de Jesús, la esperanza que trae la misión. Y empezó entonces como a decir, a hervir en ellos un concepto de misión y de entregar eso. ¿Cómo culmina el capítulo 24 de Lucas? Porque mira, yo doy vuelta a la hoja y empieza Juan. Sí. Por lo tanto se termina el libro. Cuidado, porque el libro no se termina aquí. El libro de Lucas se termina, pero Lucas sigue escribiendo hechos. A Teófilo. Claro, le escribe y dice: y después de esto lo sacó fuera, y ahora viene esa relación del cumplimiento de Juan 14, ¿no es cierto? Voy a venir a buscarlo, pero tengo que ir. Sí. Y yo digo, ¿cómo empezaron a enlazar estas cosas los discípulos? Pero aún esa motivación no estaba bien encauzada, no estaba bien, porque dice que después volvieron a Jerusalén. Incluso dice aquí, ellos después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Sí. Lucas deja de hablar de unas cosas que va a hablar después en Hechos. Claro, efectivamente, Lucas habla de las últimas apariciones de Jesús. Hechos de los Apóstoles está hablando ahí en el capítulo 1 de la despedida de Jesús. Cuando Jesús es elevado al cielo, hay ángeles allí que les dicen: varones galileos que estáis mirando al cielo, este Jesús, el mismo que vino, él volverá. Y allí los apóstoles quedan después, vienen los 10 días hasta llegar al día de Pentecostés. Jesús se fue a los 40 días, ascendió al cielo, y en el Pentecostés tenía que ocurrir algo grande. Entonces allí empezaron ellos esos 10 días de oración. Tenían una misión en el corazón, pero no sabían cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué palabras escoger, cómo ordenar en su mente todo lo que ellos sabían de Jesús, todas las predicaciones de Jesús, el testimonio de Jesús, la vida de Jesús. Contaban una cosa, contaban otra,
Pero ellos decidieron allí hacer lo que Jesús les recomendó. Esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y esos 10 días marcaron la historia del nacimiento de la iglesia primitiva, esa iglesia triunfadora que facultó a 120 personas para que fueran testigos de la resurrección de Cristo y testigos de un evangelio que funcionaba y que tenía mucho que dar al mundo. Esos dos conceptos deben quedar claros. El concepto básico de la profecía cumpliéndose en Jesús, y el otro de esperar que Dios le diga, anda, ahora predica. Porque puede ser que, como tú decías, todos hablaban de Jesús, pasó esto, esto, otro. Y Lucas justamente hace eso. Y dice, mire, hay muchos que están hablando, muchas cosas, ¿sabes? Que vamos a poner en orden. Cómo fueron los hechos, los acontecimientos. Por eso que está tanto detalle Lucas. Porque ¿quién era Lucas al final? ¿Era un discípulo? Pareciera que no. ¿Eh? Bueno, Lucas era un médico que trabajó mucho con el apóstol San Pablo, anduvo recorriendo el Asia Menor y otros lugares. Se dice que estuvo en Roma. Y el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles fue escrito después de los viajes de Pablo. O sea, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles fue escrito hacia el año 60, años 70 de la historia del mundo. Entonces, es como una historia. Y Lucas relata la vida de Jesús y los hechos de los apóstoles, que fue un legado que no podía faltar en la Biblia. Por eso era un escritor que recopiló, ustedes saben, recopiló datos, recopiló testimonios, y después el Evangelio de Lucas y Hechos fue escrito como una carta personal. No era una carta para la iglesia. Él le escribió a su amigo Teófilo para que se convirtiera. Así que escribió, imagínense ustedes, él nunca pensó que este libro lo iban a leer millones de personas. 24 capítulos ahí, sí. Más los de Hechos. Así que Dios es grande. A veces las cosas hechas por una persona benefician a miles. Lucas le escribió a Teófilo, pero su evangelio y su carta de los Hechos de los Apóstoles, creo que millones de personas han recibido el evangelio a través de él. Cuando tienes que dar un mensaje, se recomienda que tú seas cauto en darlo, ¿no es cierto? Porque a veces son cosas que son muy, muy importantes, muy relevantes, y no llegas así, como por ejemplo acusar a una persona de algo, ¿cierto? ¿Cómo lo haces? Ahora, tú vienes acá y aparece un mensaje que parece que se salta las reglas, y les dice, ustedes lo crucificaron. Pero, si uno mira con atención, no es tan así. Porque dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Había unidad de criterio, unidad en el mensaje, su mente ya estaba clara, habían asimilado los acontecimientos, habían hecho una relación entre lo que Jesús les había dicho en algún momento y lo que habían visto. O sea, estaba claro cómo iban a dar el mensaje. De repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un lienzo recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mira, estoy pensando en un concepto que yo puedo tener el Espíritu Santo, pero para hacer el trabajo tengo que ser ungido por el Espíritu Santo. Porque aquí este proceso yo lo veo. El Espíritu Santo estaba con ellos. Les llegó el Espíritu Santo. Bueno, es complejo, ¿no es cierto?, entender quizá la situación, pero si tú ves el proceso, ellos salieron. Y en el momento ahora, como está el Espíritu Santo y su vida, su mente estaba en condiciones, el Espíritu Santo los ungió y ahí
trabajó el Espíritu Santo de manera extraordinaria en la vida de ellos. Claro, es importante eso que has tocado, Raúl, muy importante, porque el Espíritu Santo podemos decir que trabaja en dos fases. La primera es llevar a la persona a la comprensión, al estudio, a la preparación. A eso se le llama en la Biblia la ayuda temprana, donde se transforma la vida, el carácter, los conceptos, la cosmovisión del mundo, el amor hacia Jesucristo, la comprensión, entendimiento de la palabra de Dios. Y la segunda fase es cuando el Espíritu Santo unge a aquellos que han sido transformados y los unge con una misión. Ahora la misión no es transformar la persona interior como es la lluvia temprana, sino que se demuestra a través de una lluvia tardía del Espíritu Santo que es bastante abundante, que lleva a la persona a ser un misionero. Y en este caso los apóstoles, ellos estuvieron tal vez en la lluvia temprana 3 años y medio con Jesús, recibiendo mensajes, recibiendo visiones de los milagros de Jesús. Estuvieron en una escuela, tenían todo el bagaje de conocimiento, pero no habían sido dotados del Espíritu Santo. Y Jesús, como había prometido el Espíritu Santo, le dijo: esperen allí en Jerusalén, oren hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y como lo leíste allí, Raúl, que ellos, dice, hasta que fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos habían allí en el aposento alto? Habían 120. Sí, en una casa 120 personas. Todos llenos del Espíritu Santo. Y dice acá que hablaban todos en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, cada uno. Y ellos hablaron a personas que habían en Jerusalén de distintos idiomas, personas extranjeras. Incluso la Biblia se dedica a decir quiénes estaban allí presentes. Claro, un montón de personas de otros lugares. Y de todas las naciones, dice, bajo el cielo. Claro, a veces yo no veo mucho que a veces pongamos el interés nosotros en lo que hicieron estas 120 personas que hablaban en distintas lenguas. Ellos prepararon el camino para el discurso de Pedro, porque ellos hablaron y la gente quedó convencida y dijo: lo que estamos escuchando en nuestra lengua, ¿de dónde ellos aprendieron? Y están hablando de Cristo, están dando testimonio. Cuando ellos hablaron, no sabemos si estuvieron hablando medio día o tal vez un día entero, hasta que Pedro se paró allí delante de ellos. Estaba pensando en esta situación, que alguien descubra: tú estuviste allí, diste el apoyo para que lo mataran, pero mataste a un inocente. Hay una situación muy terrible de conciencia de una persona que ¿cómo se la saca? Sí, lo hiciste, pero esto tiene solución. Sí. Porque ahora tú puedes recibir el perdón y también ser lleno del Espíritu Santo y predicar y hablar acerca de estas cosas maravillosas que el Señor ha hecho en tu vida, porque ese es el testimonio que el Señor quiere que se haga, no el testimonio: mire, se arrepintió fulano de tal, se arrepintió Andrés, Rodrigo, ¿y tú? ¿Qué pasa? ¿Te has arrepentido? ¿Te has levantado y decir: cometiste pecado, Señor, pero ahora tú me has perdonado y eso me llena de satisfacción, de tranquilidad, y ahora sí puedo hacer el trabajo que a lo mejor no lo estaba haciendo de la manera que tú quieres? Sí, y también mencionar, Raúl, que los que creyeron, los que se bautizaron, los que aceptaron el mensaje de Pedro, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, comían juntos y oraban juntos. Eso es importante también. El Evangelio no es solo predicar. El Evangelio es estar con las personas, estar con los discípulos. Es participar de la mesa, participar de la alegría de la comunidad, de la fraternidad. Y como dice aquí el texto, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este texto nos da a nosotros una gran respuesta, porque el que salva a las personas y el que gana a las personas es el Señor. El Señor añade.
a través de sus instrumentos. Nosotros no podemos salvar una sola alma, pero Dios lo puede hacer. Dios nos utiliza. No sabemos nosotros la cosecha que va a haber con nuestro ministerio, y a veces nos parece que es infructuoso lo que hablamos, pero toda palabra tendrá un resultado. ¿Tú has pensado en alguna persona que te gustaría que sea creyente? ¿Has estado haciendo un trabajo para que eso sea así? Órale al Señor para que eso ocurra en esa vida. El contacto que tú tengas, trata de buscar creyentes, pero que crean realmente en el Dios verdadero. Este desafío también dice que ¿a quién está discipulando? Y ese es un trabajo que quizás vamos a tener que replantearnos en nuestra iglesia, porque así como la iglesia primitiva tuvo tantas conversiones, Apocalipsis habla que la tierra será inundada por su gloria. Y ese trabajo no es de ángeles. Se muestran ángeles, pero es el trabajo de tu vida y del mío. Que el Señor te acompañe y te bendiga a tener desafíos grandes para el Señor. Si Dios permita que nos juntemos la próxima semana y en mejores condiciones. Bendiciones.